Tu relación terminó y ahora piensas que jamás te vas a volver a sentir de la misma manera. O quizá te estás echando el 100% de la culpa de lo que sucedió. O tal vez estás responsabilizando al 100% a tu expareja de que la relación no funcionara. Yo soy Sergio Vergara y hoy hablaremos sobre cómo superar a tu ex. Para superar a tu ex, ¿te has fugado en relaciones pasajeras y superficiales que te provean adrenalina? ¿O buscas incansablemente a personas parecidas a tu ex? ¿O estás enojada o enojado con todos los hombres o todas las mujeres del mundo? ¿O realizas actividades en exceso como comer, tomar, drogarte o salir a fiestas para distraerte, intentando llenar ese vacío que esa persona dejó ante su partida? Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es y qué no es cerrar un ciclo, claves para superar a tu ex y cómo olvidar a tu ex definitivamente. Si tú, al igual que muchas otras personas en el mundo, has pasado por esta experiencia de haber perdido a una persona significativa y tener que pasar por este proceso de duelo para poder superarla, entonces no estás solo y no estás sola. Hay muchísimas personas que están viviendo exactamente la misma experiencia. Desde 9 Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla, comenzamos el capítulo número 72. Pues vamos a comenzar con este tema que es bastante interesante y yo creo que bastante universal. El hecho de haber tenido exes y que cueste superar a las personas. Las relaciones de pareja son muy complejas desde que inician hasta que crecen, progresan y cuando se terminan. En cada punto tienen diferentes tipos de dificultades. Entonces el término de una relación, por supuesto, también tiene sus serias dificultades. He escuchado de muchas personas que intentan cerrar ciclos de maneras poco ortodoxas. Por ejemplo, Britney Spears rapándose la cabeza, otras personas haciendo tatuajes, u otras personas aventándose por paracaídas como yo. Entonces, ¿cómo es que intentaron cerrar su ciclo? Díganos en los comentarios, por favor, cómo han intentado ustedes cerrar sus ciclos, de qué manera lo han estado intentando. Incluso tuvimos un TikTok en alguna ocasión que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Donde me preguntabas que cómo superar a tu ex, ¿o cómo decía? Sí, era un meme de TikTok en donde tú me preguntabas, ¿y entonces cómo se cierra un ciclo? Y yo te respondía, ¿cortándose el cabello? Yo decía, no. Entonces, de hecho, ese tipo de videos en su momento tuvieron muchísimo impacto, ¿verdad? En TikTok se distribuyeron muchísimo, ganamos muchos seguidores en ese entonces, pero fíjate que curiosamente no habíamos tocado este tema desde ese entonces. Muchos de nuestros usuarios han tenido estas experiencias, a veces les cuesta justamente dejar ir a las parejas, y es que dice Freud que en el duelo nosotros dedicamos una energía especial a un objeto. Este objeto puede ser realmente un objeto, puede ser una persona, pero toda esa energía mental que dedicamos, todo ese tiempo emocional, todas las expectativas que tienes sobre esta persona, cuando de pronto desaparece, ¿a dónde lanzo todo este amor? ¿A dónde lanzo toda esta energía? Todos estos recuerdos que hago con ellos. Por supuesto, no sabemos qué hacer cuando eso ocurre. Así que, ¿qué es un ciclo y por qué tiene que cerrarse? Un ciclo es una serie de momentos impregnados de sentimientos agradables y desagradables a los cuales nos apegamos de diferente manera, como ya hemos hablado de los diferentes tipos de apego, que de hecho va a estar apareciendo el capítulo para que puedan también allá en casa definir qué tipo de apego emplean más en las relaciones de pareja. Hablemos, por ejemplo, de los ciclos, el ciclo escolar. ¿Qué pasa con el ciclo escolar? Empiezas en un momento, avanzas en este ciclo, de pronto el ciclo termina y tienes que cerrarlo. Imagínate que te hubieras quedado en primero de primaria para siempre. Pues obviamente no es posible quedarte estacionado. Entonces los ciclos tienen que superarse. Ahora, la manera en que las personas intentamos superar ciclos son de diferentes maneras. Entonces primero vamos a hablar sobre cómo no cerrar un ciclo. Cerrar un ciclo no es inmediatamente involucrarse en otra relación de pareja cuando terminas una, porque es importante vivir esa pérdida, ese duelo, superar esa pérdida y ya después, si quieres, puedes empezar otra relación de pareja. Cerrar un ciclo tampoco es fingir que nada ha pasado, que ya eres el mismo o la misma de antes,
que no te afecta absolutamente nada, porque al igual que esto de pasar de inmediato a otra relación o simplemente negarte el hecho de que estás pasando por una pérdida, entonces lo que va a hacer es que te hagas inconsciente de este ciclo, estés en una negación constante, fincas estar en aceptación, y lo que va a pasar es que más tarde va a salir de otra manera. No sé si sea muy sexista, pero se dice que en general los hombres al principio de que termina una relación como que intentamos negarnos todo eso y más tarde surge, mientras que las mujeres lo lloran el tiempo que lo tienen que llorar y más tarde se sienten mejor cuando el hombre está comenzando a entrar en una depresión. Entonces tenemos diferentes ritmos las personas de cómo superamos este ciclo, pero pues no puedes simplemente negar que estás pasando por este proceso. Pero sí es cierto, ¿verdad? Lo de los hombres y las mujeres. Pues eso dicen, pero pues como no tengo evidencia científica, mejor digo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es que es verdad, porque culturalmente a los hombres pues siempre se les ha prohibido un poquito más el que expresen libremente sus emociones. Los amigos, ¿no? Sí. Te llevamos a tal lugar, vente, te presentamos a tal, así, ¿no? Ándale, para que ya, porque pues sobran, ¿qué peces en el mar? Ajá, algo así. Perfecto. Sí, creo que es más cultural el hecho de que sea de esa manera, que los hombres sufren después y las mujeres antes. Es como lo viven a flor de piel. Incluso he visto que muchas mujeres especialmente viven el duelo dentro de la relación. Puede ser que desde antes, medio año antes, dice este no me hace caso y ya empiezan a vivir su duelo desde allí, mientras que el otro se va enterando 2 meses después. Cerrar un ciclo no es pensar que todo lo que viviste fue una farsa y necesitas destruirlo, quemarlo, desaparecerlo, porque pues es aceptar. Entonces, si tú no puedes aceptar esa pérdida y que realmente viviste, y esa persona que vivió todo eso, tal vez ya no eres, pero sí fue real. Cerrar un ciclo tampoco es sencillamente estar esperando todos los días que por favor se nos olvide. Recordemos que olvidar es un defecto del cerebro, no es algo que haga a propósito. Entonces, en cuanto más intentes olvidar, más recordarás. De hecho, es una paradoja, es imposible olvidar a propósito. La única manera es aceptar que esto terminó. Cerrar un ciclo no es pensar que todo lo que viviste ya no existe, desapareció o que fue parte de tu otra vida en esta tierra. Es más bien como lo acabas de mencionar, es aceptar qué pasó, qué aprendiste, qué es lo que puedes mejorar para tu próxima relación. Así es, a veces lo que no entendemos es que nuestras exparejas, incluso cuando tenemos un mal desenlace, muchas veces se convierten en nuestros maestros verdugos, es decir, personas que a veces nos enseñan a través del dolor. A veces se nos olvida que también tenemos que agradecer por lo que pasó. En este momento entonces vimos algunas formas en que no es cerrar un ciclo, entonces con toda confianza díganos si han intentado alguna de estas posibles soluciones. Ahora, ¿qué sí es cerrar un ciclo, Ceci? Cerrar un ciclo es fortalecerte a partir de esa relación, es ser cada vez más resiliente, poder afrontar las adversidades de la mejor manera posible. Y eso sí es empezar a cerrar un ciclo. Digamos que sabemos que cerramos un ciclo también cuando no recordamos con dolor, cuando podemos perdonar si sentimos que algún tipo de afrenta nos llegaron a hacer en la relación. En este caso, cuando puedes recordar por lo menos sin dolor a la persona, sin ese rencor, sin ese resentimiento, podríamos decir que tú trabajaste sobre las emociones que sentías hacia tu ex y que tu ex ya no controla tu vida. Por lo tanto, es una forma de decirte a ti mismo o a ti misma que sí estás superando este ciclo. Justo como lo mencionaste, que son nuestros maestros verdugos quienes nos enseñan a veces a partir del dolor, pero todo eso también se tiene que agradecer cuando empiezas realmente a cerrar el ciclo. Porque no sabes si es bueno o es malo, solo el tiempo lo dirá. Recuerden ese cuento que contamos en una ocasión y que en realidad imagínate que después aquí viniste a aprender cómo es no amar, para que cuando encuentres a esa persona que sea digna de amar, entonces te sientas de una manera diferente. También cerrar el ciclo significa permitir que estos sentimientos no digas ya jamás voy a volver a confiar en una persona, nunca me voy a volver a enamorar, sino más bien darte esa apertura que estos sentimientos, así de bonitos como te surgieron alguna vez, van a volver porque son completamente naturales en ti. Tu cerebro se va a volver a enamorar incluso sin tu permiso, entonces tienes que tener esa confianza de que esos sentimientos son naturales en ti, van a volver a ocurrir, el amor es natural en ti. Cerrar un ciclo también es asimilar ese crecimiento que ocurre dentro de ti cuando experimentas una ruptura y aumentar tu nivel de conciencia
para tus próximas relaciones. Y una parte muy importante del proceso de duelo por pérdida de una pareja ocurre cuando te das cuenta de qué es lo que tú hiciste en la relación para que no funcionara, qué es lo que pasó, cuál es tu grado de responsabilidad. Cuando aceptas que no fue la otra persona por completo, pero tampoco fuiste tú por completo, sino que reconoces que tal vez la persona que fuiste en esa relación no fue la mejor versión de ti, no fuiste la persona tal vez más agradable, tal vez la combinación entre ustedes fue bastante tóxica y generaban muchísimo cortisol el uno al otro, ¿no? Esta hormona del estrés que hace justamente que no se disfrute de las relaciones personales. Entonces, por supuesto que si ya hacían que el otro produjera demasiado cortisol, pues entonces tal vez la opción más razonable, más lógica es justamente que esa relación termine, porque una relación es para construirse mutuamente, no solamente para pasar el tiempo, no es como que sea una obligación estar en la vida de la otra persona. Y pues por supuesto, si de pronto las cosas ya no estaban bien en esa relación y así tú siguieras enamorado o enamorada, si la otra persona ya no lo estaba, entonces lo mejor es dejar ir y cerrar este ciclo. Vamos a empezar a abordar los obstáculos que impiden superar a tu ex. ¿Cuál es el primero, Sergio? El primero pues tiene que ver muchísimo con tu tipo de apego, de qué manera te vinculas con las demás personas o lo que estás esperando que pase con estas personas. Tenemos varios capítulos que ayudan a profundizar mucho más para que ustedes descubran qué tipo de apego tienen, pero de manera general puede ser que ustedes tengan un tipo de apego ansioso y entonces están todo el tiempo pensando en que la pareja que se les fue, que lo necesitan, que necesitan estar con esa persona. Las personas con apego ansioso muy regularmente también son personas dependientes y necesitan de una persona que esté en su vida, porque si no sienten que la vida se les está acabando. Entonces muy probablemente si tienes este tipo de apego tengas dificultad tanto estando dentro de una relación como terminando la relación. Es decir, las personas con un apego ansioso, con altos síntomas de ansiedad porque la pareja no está, puede ser que no estén bien ni dentro ni fuera de la relación. Es decir, dentro sufren porque los pueden engañar, porque no les dan todas las muestras de afecto, mientras que sin la relación, entonces todos sus malos pensamientos, todas las pesadillas se están volviendo realidad, el perder a la pareja. Pero muchas veces cuando no saben controlarlo, justamente es lo que ocurre, terminan haciendo que esta profecía se cumpla. Esto no va a durar y no dura justamente porque pues pensamos que no va a durar. El segundo obstáculo es cuando tú tienes la creencia de que tu ex se llevó muchas cosas de ti. Por ejemplo, la forma en cómo vives tus emociones, las experiencias que vivieron, tus estados de ánimo, todo lo que te agradaba, lo que te desagradaba, todo se fue con esa persona. Y pues es una creencia irracional porque pues realmente todas las experiencias se quedaron. Quien se fue es la persona, pero no significa que todo lo que viviste se haya ido también. De hecho, también se dificulta justamente superar porque pensamos que esos sentimientos pertenecen a la otra persona. Es decir, yo solo me pude sentir así porque estaba con esta persona específicamente, pero no, esos sentimientos son tuyos, la capacidad de enamorarte es tuya. Quien se enamoró así de bonito fuiste tú. Entonces, que tú sepas que encontrando a la persona adecuada, los sentimientos van a volver a brotar. Entonces, nos quita muchísima paz el pensar que jamás vamos a volver a tener este tipo de sentimientos, que nuestra vida se acabó tal como la conocíamos y que nunca vamos a volver a recuperarnos. Este tipo de pensamientos negativos regularmente nos estancan porque justo como describes la realidad, así se convierte. La realidad es lo que tú piensas que es. Si piensas que no puedes superar a tu ex, no lo vas a poder superar porque piensas que no eres capaz de hacerlo. Otro obstáculo para superar a tu ex es el estar pensando, estar añorando todo lo que viviste en el pasado y pensar que nada será igual. Y tienes razón, nadie será igual que tu ex, tus experiencias van a ser diferentes, pero el hecho de que puedas aceptarlo pues reduce el dolor que estás sintiendo por esa pérdida. Hay un chiste que dice que una persona le está gritando a su ex: es que nunca vas a volver a encontrar a alguien como yo, y la otra persona le dice: ese es el punto. O sea, honestamente ese es el punto, no volver a encontrar a una persona que ame exactamente igual de esa manera, porque vas a tener el mismo resultado y pues ese no es el punto. Se tiene que aprender de lo que vivimos. Ahora, otro de los impedimentos que puede hacerlo es justamente que tú te responsabilices al 100% por el hecho de que la relación terminó. Entonces, si tú te estás responsabilizando todo el tiempo
tiempo por esto, pues no lo vas a poder superar porque tú tuviste la culpa, si no le hubiera dicho nada, si no le hubiera revisado el celular, o sea, y esto también incluso habla sobre la autoestima que tienes, sobre tu amor propio y cómo es que te estás considerando a ti dentro de esta relación. A veces puede ser incluso por algunas heridas del pasado, ¿no? Algunas cuestiones de la infancia en donde pudiste ver con tu familia que se podía soportar cierto tipo de maltrato, cierto tipo de violencias. Por lo tanto, pareciera ser que tú eres débil y tú no pudiste aguantar, porque antes se aguantaban de todo y pues ese no es el punto, porque una relación de pareja no está para aguantar. Sí, este punto suena más como culpándose, ¿no? Al 100% de la ruptura de la relación, pero si fuera responsabilidad ya cambiaría el chip, porque cuando ya identificas que eres el responsable, pues por lo menos ya identificaste y puedes mejorar. Pero cuando solo es autoculparte, pues ahí es como un círculo vicioso en donde difícilmente vas a salir de esa situación. Para muchas personas incluso es muy difícil aceptar que la otra persona es quien lo echó a perder. Saben de alguna manera que no los pueden perdonar por lo que hicieron y están sumamente enojados porque lo hicieron. Entonces, en terapia, por ejemplo, a veces es un poquito difícil avanzar cuando las personas tienen tanto coraje porque lo único que quieren es que estés de acuerdo. ¿A poco no? Un día, y me echó una mirada así, ¿a poco no significa esto? Y yo no, pues no estoy seguro y no estuve allí. Pero por supuesto que lo que quieren es convencerse de que la otra persona hizo absolutamente todo, que ellos son una completa víctima. Y la verdad es que no hay víctimas, no hay victimarios, solamente hay cosas que sucedieron. Tal vez la relación simplemente tenía que acabar. Sí, muchas veces tiene que ver con el tipo de pareja, con ese patrón que siguen para elegir a su pareja. Hay personas quienes eligen siempre relaciones a distancia. Entonces van repitiendo patrones y casi siempre terminan siendo responsables, terminan involucrándose en una relación codependiente. Por cierto, si quieren saber más acerca de la codependencia, pueden ir a nuestro capítulo número 71 para que puedan ustedes identificar cuáles son las características de una persona codependiente, ya que la codependencia, como la dependencia, también daña las relaciones de pareja. Así es, ni necesitar que te necesiten es saludable para una relación. Lo mejor, y creo que tendríamos que hacer un capítulo, nos dicen si es que lo desean, sobre la interdependencia, que es una opción saludable en el que dos personas independientes deciden tener una relación en conjunto. ¿Cómo es que la gente puede olvidar a su ex? Y les tengo una mala noticia. Dejen de esforzarse por olvidar, porque justo es una paradoja. No pueden esforzarse para olvidar, ya que es un proceso pasivo en donde no tienen que hacer ese esfuerzo ni acordarse. Creo que hay una canción que dice: olvidarte es recordarte. Y es justo eso, no puedes olvidar, ya que solo es el tiempo, el aceptar que sí pasó, que sí fue real, que es lo que aprendiste, para poder superar ese proceso de duelo. Exacto, es un defecto de la mente que va a terminar pasando en algún momento. Al contrario de intentar olvidar, más bien intenta recordar qué es lo que realmente sucedió. Algo que ocurre muchísimo en psicoterapia, por ejemplo, es que les pido que vean de manera muy objetiva lo que pasó. Y cuando se ve de manera objetiva, se puede ver, como tú lo dijiste hace un ratito, cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Porque cuando lo cambias y de pronto dices: no, es que él tuvo la culpa porque me engañó. Bueno, tuvo su parte de responsabilidad, pero ¿cuál es tu responsabilidad también? Entonces, mi responsabilidad fue que, si es cierto, no le atendí. Si es cierto, a todas las demandas que me estaba dando, que me decía que quería más tiempo y yo me la pasaba en mi trabajo, que me decía que nunca le daba un solo detalle y yo decía: ay, ¿por qué eres interesada o interesado? Que de pronto minimizamos lo que la otra persona estaba necesitando. Entonces, saber por qué las cosas fallaron, por qué se terminó, en qué etapa del amor específicamente se terminó. Tal vez no estaban hablándose en sus lenguajes del amor y a pesar de que le gritabas que le amabas, no te entendía, y viceversa. Tal vez había otros conflictos sobre los que ya no tuvieron ningún intento de solución, en donde se casaron tal vez con sus egos, o tal vez fueron las heridas de su infancia, ¿no? Las que de pronto les hicieron pensar: me está
rechazando, me está humillando, estabas tal vez completamente predispuesto o predispuesta sobre tu pareja porque tal vez no sabes estar en una relación. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad tienes también tú? ¿Qué grado de responsabilidad tuvieron los dos? Porque el resultado lo hicieron entre los dos. Por más que podamos decir yo no hice absolutamente nada, regularmente hicimos algo para que la relación terminara. Entonces tenemos que aceptarlo. Si no lo aceptamos, entonces vamos a seguir en este vórtice de echar culpas o recibir culpas que no te va a llevar a ningún buen lugar. La siguiente recomendación, justo ya pasando por lo anterior que mencionaste, el que puedan aceptar, que puedan ver qué es lo que realmente sucedió, también estaría bien que puedan fortalecer algunas habilidades, estrategias que pudieran mejorar en su siguiente relación. Por ejemplo, si encontraron que no podían expresarse honestamente, tal vez fortalecer o aprender asertividad, que por cierto también tenemos un capítulo que se llama Asertividad para principiantes en terapia de bolsillo. Así lo pueden buscar en YouTube o Spotify y pueden escuchar pues todas las recomendaciones, los pasos y los ejemplos que nosotros les brindamos sobre asertividad, y así con cualquier otra habilidad, como tal vez fortalecer su autoestima, el hecho de aprender de sus experiencias y construir su mejor versión cada día, son situaciones que les van a ayudar a superar esta pérdida. La siguiente recomendación es que tienes que entender el aprendizaje que viene desde esta relación. En cada relación, digamos que nosotros aprendemos cosas o tendríamos que aprender algún tipo de lección sobre cómo sí, cómo no. Tal vez la forma en la que amé no fue la mejor manera. Tal vez lo que acepté a forma de amor no era lo que yo necesitaba. Entonces, si no aprendes, lo único que va a pasar es que en la siguiente relación vas a llevar a cabo de nuevo todo esto que de pronto se vuelve inconsciente y pareciera ser que ya es destino. Todos son igualitos, pero es que te los buscas igualitos. Si no puedes aprender que tal vez desde el principio siempre hubieron esas señales, tal vez de que era un coqueto, tal vez una señal de que no quería algo serio, tal vez una señal de que te estaba engañando, tal vez una señal de que no perseguían los mismos objetivos o que no compartían los mismos valores. Todas estas razones que pueden causar justamente que una relación termine, tal vez siempre estuvieron allí y decidimos no verlas. Decidimos no verlas para no pasar por este dolor. Decidimos tal vez a veces aceptarlas porque incluso consideramos que ese es el amor que nosotros merecíamos y no era lo que tú merecías. Por eso es que uno de los ejercicios que hago con mis usuarios cuando trabajamos este tema de duelo de pareja es que le decimos matriz de la pareja ideal, en el que ponen absolutamente todas las cosas que realmente quisieran. Le digo, imagínate que tenemos a un genio al que le vas a pedir así tal cual, como si fuera receta de cocina, así me gustaría que tenga esta altura, que tenga este tono de piel, que tenga estos chinos o el cabello, como lo quieres exactamente, cómo es en sus valores, cómo es en sus hábitos, si tiene vicios, cualquier tipo de cosa habida y por haber, cuál es su tipo de lenguaje de amor, cualquier cosa que tú consideres importante. No importa que te digan, no, es que eres un racista, eres un prejuicioso, tú te vas a quedar con esa persona. Entonces mejor que sea justamente como tú quieres, porque es más fácil encontrarla que crearla. Entonces renuncia a la idea de que vas a cambiar a tu pareja, que vas a ser un centro de rehabilitación en el que tú le vas a enseñar cómo amar, cómo ser fiel, cómo querer monogamia. Tal vez no es el punto, más bien es ir y buscar una persona que quiere exactamente lo mismo que tú quieres. Exactamente, y el hacer este proceso, esa reflexión, es lo que lleva a evitar muchos problemas. Por ejemplo, fue algo muy interesante lo que mencionaste sobre los centros de rehabilitación. De hecho, justo cuando hay problemas como de adicciones, alcoholismo, la creencia irracional que lleva a las parejas de estas personas a aceptarlas es que piensan inconscientemente, yo voy a hacer que cambie, por mí va a cambiar. Pero no es cierto, eso nunca ocurre, nunca sucede, pero es como la fantasía que tienen estas personas y pues más tarde se generan muchos problemas. Yo les digo justamente a mis usuarios, yo atiendo a personas que vienen y quieren cambiar, es decir, su objetivo al entrar por esa puerta es que quieren cambiar algo y aún queriendo cambiar les cuesta trabajo cambiar. ¿Qué tan probable es que tu pareja cambie si no quiere cambiar?
si no tiene la intención de cambiar, si no está haciendo nada por hacer eso. Solamente las personas se pueden cambiar a sí mismas. Esto es un gran poder y una gran responsabilidad que tienes en tus manos. Puedes cambiar lo que no quieres, puedes cambiar tus propios patrones haciéndote consciente de ellos, y justamente la psicoterapia ayuda muchísimo a ese proceso. La siguiente recomendación para poder superar la ruptura de pareja es enamorarte de ti mismo o de ti misma. Esto significa que puedas conocerte, que puedas identificar cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, tus amenazas, y a pesar de todo eso que te define, tú puedas apreciarte, respetarte, vivir conforme a tus valores. Eso significa amarte o enamorarte de ti, el que te puedas conocer y el que puedas siempre hacer cosas por ti mismo o por ti misma. De hecho, conozco a unas personas que hace un año, hace 2 años, tenían relaciones de pareja casuales o pasajeras y al final siempre terminaban llorando, pero pasó un tiempo, pudieron aprender y ahora pueden convivir con ellas mismas, estar bien en compañía de ellas mismas, y ya con una sonrisa pueden decir: yo vivo esta experiencia en ese momento, pero puedo soltarlo, puedo dejarlo ir. Y qué felicidad, qué satisfacción cuando te platican de esa manera, o sea, que ya no les duele porque ya están más conscientes, más decididas, y pues mejoraron la relación con ellas mismas. La siguiente recomendación es que cultiven la fe. Y la fe, digamos que es lo opuesto al miedo, y no me refiero a una fe religiosa, me refiero a esta confianza ciega de que las cosas van a estar mejor. Tú tienes una capacidad de sanarte a ti mismo o a ti misma que se llama resiliencia. Esta resiliencia es como las cicatrices que se hacen en la piel. Después de una herida vas a pasar por un momento doloroso, un momento incómodo, va a salir una cosa, te va a dar comezón, te la vas a querer quitar y va a doler bastante. Puede durar meses, puede durar años, pero definitivamente tú tienes la capacidad de sanarte a ti mismo o a ti misma. Esta comprensión no evita el dolor, pero definitivamente hace que tengamos una forma diferente de abordar estas situaciones. A veces nosotros pensamos que es la primera vez que esto pasa en el mundo, ¿no? Como si nunca nadie hubiera tenido alguna ruptura amorosa, como si fuera el dolor más grande que se haya sentido en la humanidad. Pero desde que el humano es humano y se ha juntado en pareja, las parejas han terminado, iniciado, y obviamente esta tendencia a querer estar con una persona, esta necesidad que nos han inculcado desde el exterior de que necesitamos estar con una pareja, y si no, somos unas personas fracasadas, y que ya cumple cierta edad y todo el mundo te empieza a preguntar: ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? Entonces, ese tipo de presiones que hace que tú sientas que necesitas a tu pareja y realmente no la necesitas, te necesitas a ti como un ser independiente que busca otro ser independiente. Esa sería, digamos, que la mejor manera para no volver a pasar por lo mismo, pero tienes que confiar en que este proceso es completamente natural, que estás completamente diseñado, que de hecho todos nuestros ancestros tuvieron que pasar por experiencias similares y lo pudieron superar. Entonces tú también lo vas a poder superar. Sé que en este momento es difícil de entender, tal vez no sepas cómo lo vas a hacer, pero te lo aseguro, confía, lo vas a hacer. Confía, lo vas a lograr. La siguiente recomendación para superar a tu ex es que tú puedas identificar qué es lo que sientes que se llevó. ¿Qué estados de ánimo, experiencias, cuáles son esas cualidades, virtudes que sientes que se llevó? Puedes ubicarlo para que tú puedas cubrir esas necesidades. Con las usuarias y usuarios que trabajamos este proceso de duelo, casi siempre les pregunto: ¿y qué es lo que hacías con tu pareja? ¿O qué es lo que te hacía feliz cuando estabas con esa pareja? Y ya me decían: no, pues íbamos al cine, íbamos al café, iba al restaurante. Y les pregunto: y desde que terminaron, ¿cuántas veces has hecho esas actividades? No, pues ya no las he hecho. Y entonces es importante que puedan ustedes solos, ustedes solas, puedan ir al cine a tomar ese café, a darle la vuelta, a tomar ese helado, porque no necesitan el que esté la otra persona para poder ser feliz y poder hacer esas actividades. Así es, tienes que recuperar tu vida. Y ahora que identificaste lo que se llevó, o lo que crees que se llevó, tienes que identificar lo que te dejó, porque también todas las experiencias te dejan algo, aprendiste algo.
Tal vez aprendiste que no tenías que confiar en cierto tipo de personas, tal vez aprendiste que tenías que hablar con lo que sientes desde el principio, tal vez aprendiste alguna cosa que tú tienes que saber que no vas a repetir en el futuro. Si no aprendiste nada, entonces vas a repetir el año, vas a seguir en este mismo tema por muchísimo tiempo, en muchas relaciones, va a ser diferente diablo, pero el mismo infierno. Entonces ese no es el punto, tienes que identificar qué es lo que te dejó, porque siempre hay un aprendizaje. Unas veces son muy evidentes, como a Shakira, que le dejaron la deuda en la hacienda. Y la suegra en la puerta. No, es cierto. No, es cierto. La deuda en Hacienda. No, ¿qué decía? Porque era de vecina la suegra y Hacienda en la puerta. Ah, y entonces alguien era en la puerta porque es la deuda en la hacienda, ¿no? No, la deuda en Hacienda. ¿No dice Hacienda en la puerta? Me dejaste con la... Bueno, algo así. Ok. ¿Y luego qué? La siguiente recomendación es que dejes de querer repetir o recrear el mismo enamoramiento, esperar que tu nueva pareja se comporte igual, tenga las mismas características, te haga sentir lo mismo, porque simplemente te vas a frustrar. Es importante que puedas nuevamente aceptar que cada persona es única, las experiencias también son únicas y no puedes repetir aquellas cosas que ya pasaron, porque eso también significa volver en el pasado, y si estás pasando por este proceso significa que puedes estar en la etapa de la depresión, en donde se caracteriza por vivir o añorar el pasado, y es parte del proceso de duelo y que te falta para llegar a la aceptación y para que puedas iniciar una nueva relación de pareja. La última recomendación es que tienes que avanzar. Sé que cuesta, sé que es difícil pensarlo. Tienes que avanzar, seguir avanzando. Incluso en los peores caminos, la única manera de poder llegar al destino es poner un pie delante del otro y seguir avanzando a pesar del dolor, a pesar de toda la incomodidad. Como lo dije antes, tienes que confiar en que justamente esto va a pasar, por lo tanto no puedes detenerte. El mundo sigue avanzando y todo aquello que te dejes de dar, pues definitivamente va a quedar en tu conciencia. Hay algunas personas que por un duelo pueden dejar a veces sus trabajos, pueden perder amistades, pueden enojarse con la familia, pueden tener muchos cambios en su vida porque siguen enojados, siguen detenidos en ese punto. Entonces la única manera de cerrar un ciclo es avanzando. El poco a poco, viviendo el día a día, el presente, con toda objetividad, y por supuesto avanza de diferentes maneras. Si lo que has intentado hasta el momento no ha funcionado, entonces tal vez tienes que hacer algo diferente. La terapia puede ser ese algo diferente que ustedes podrían hacer. El número siempre está apareciendo aquí en la pantalla. Vamos a dar unos últimos tips relámpago para cómo es que ustedes pueden superar a sus ex, que esperamos que sean de verdadera utilidad antes de terminar este capítulo. Puedes hacer una revisión sobre objetos digitales y materiales que aún guardes de tu ex y empezar a borrarlas, eliminarlas, donarlas, lo que tú quieras, pero empezar a liberarte de todos esos objetos. Un segundo tip relámpago sería: no hables mal de tu ex. Regularmente eso hace que le recuerdes más y de nada te sirve, honestamente, que todas las demás personas estén en su contra. Entonces no hables mal de tu ex. En realidad eso ni siquiera ayuda a superarlo, ya que lo estás relacionando con emociones muy negativas. El siguiente tip es que puedas identificar tu tipo de apego, ese que te está causando sufrimiento, para que puedas relacionarte de una mejor manera en el futuro. No idealices a tu expareja. Tu ex no era perfecto, estaba muy lejos de serlo. Deja de pensar que nadie va a poder superarle, porque hay tantas personas allá en el mundo que pueden darte un mejor amor del que estaba recibiendo con esta persona. Entonces no lo idealices, velo con completa objetividad. Solamente es un ser humano, tuvo fallas, tú también tuviste fallas, y por eso fue este resultado. Dale tiempo a cada proceso de duelo para que no acumules estas pérdidas y termines sangrando en otras personas que no te hirieron. Por último, siempre puedes volver a amar. Es un proceso completamente natural que va a ocurrir en ti, incluso sin pedirte permiso. Entonces, date esta oportunidad de volver a amar.
si es que así lo deseas, si es que está entre tus planes, si es que quieres una pareja, pero obviamente siempre habiendo aprendido sobre la relación pasada. En cada relación tienes que aprender lo que te gusta, lo que no te gusta, para que esto no se vuelva a repetir. No te impidas amar. El verbo nunca está equivocado. A veces el sujeto es el que está equivocado, pero nunca el verbo. Porque la vida es muy corta como para estar con otro tipo de emociones que son más negativas. El amor es un sentimiento hermoso y si no lo supo valorar, entonces ahora se puede marchar, diría. Diría el sol. Y el último es que puedas concentrarte en el momento presente, porque muchas veces las ideas que construiste, aquellas cosas que no existen, son las que te hacen sufrir cuando estás superando un duelo.